Bueno, yo creo que vamos a empezar. La clase del día de hoy es patología de la laringe y vamos a ver específicamente lo que es laringitis aguda y crónica y los tumores benignos de la laringe. Miren, aquí esta patología es compleja y es algo que se ve con cierta frecuencia, sobre todo en las salas de emergencia, y mucha de esta patología es en la edad pediátrica. Así que quiero que si surgen dudas al momento de la presentación, levanten la mano o interrumpimos para aclararlo, ¿no? Es bien importante que identifiquen y poder nosotros pues salir de dudas, ¿no? Esta clase está incluida en los capítulos 37 y 38 del libro de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, la segunda edición, aunque también viene en la primera, pero no recuerdo si son los mismos capítulos. Y del doctor Fajardo y el doctor Chaboya. Pues vamos a empezar. Entonces, la patología de laringe pues se divide básicamente en patología aguda y crónica, ¿sí? Vamos a ver que la patología pues de la importancia es una disculpa, yo lo tenía en español, pero al momento de cargar el PowerPoint se puso en inglés, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? La importancia pues de la laringe, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores, es la fonación, la regulación del flujo de aire, la protección de la vía aérea superior y la retroalimentación del aparato respiratorio con el centro del sistema nervioso central. La etiología, vamos a ver que se basa en el agente causal y va a ser no diferente, pero sí ciertas especificaciones del niño al adulto. Doctor, no sé si me escuche, pero no lo escuchamos y no lo vemos tampoco. Sí, mira, una disculpa. Algo le aplasté yo y se pasó de español a inglés. Por eso es lo que estaba corrigiendo aquí y se desconectó un momentito. Pues porque igual se nos pasan algunas cositas, ¿no? Entonces, aquí vemos, ya está en español, ¿verdad? Sí se está viendo en español. Sí, yo la veo en español. Perfecto. Entonces, como les decía, pues, la importancia de esto, y aquí vemos la etiología. Generalmente, en niños van a ser enfermedades o bacterianas, ¿ok? Rinovirus, influenza virus, sincitial respiratorio, adenovirus, influenza virus, rubiola, varicela y virus de las parotiditis. Y bacterias, vemos hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus pyogenes y Bordetella pertussis. Y en adultos, principalmente rinovirus, y en bacterias más o menos igual, hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y piógenes. Y otros vemos papovavirus, Klebsiella, Rhinoscleromatis,
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y Treponema pallidum, ¿no? En la fisiopatología vamos a ver que esto pues es una agresión al tejido, una respuesta inflamatoria que puede ser transitoria, puede ser duradera. En esto estriba si es un padecimiento agudo o crónico. La intensidad depende de la capacidad del agente agresor. Así tenemos una tuberculosis que nos va a dar cuadros crónicos con formación de granulomas, o un virus que va a entrar y salir en pocos días, ¿no? En una semana. El tiempo de exposición y la severidad del trauma pues también depende del agente en cuestión, y la localización depende de la vascularidad, vulnerabilidad y las barreras específicas de la naturaleza del agente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el área, ¿no? Que es laringe, tráquea y la tiroides. Se dice que es vulnerable, pues, la vía aérea a este nivel por la laxitud de los tejidos blandos, que hay un menor diámetro en la laringe, sobre todo en niños, y la proximidad del epiglotis con la úvula y el paladar blando es lo que los hace más propensos a la niñez, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el diámetro de la espacio laringio normalmente en el infante tiene un diámetro de 4 milímetros, y con un edema de 1 milímetro vean lo que se estrecha la luz. No es lo mismo en el adulto tenemos un diámetro de 8 milímetros y con 1 milímetro de edema pues le queda bastante espacio para el flujo de aire y el manejo de secreciones. Entonces tenemos que puede haber una obstrucción del 60% a nivel de la glotis, y la subglotis viene a ser el sitio más vulnerable porque en la subglotis está, acuérdense, el anillo cricoides, que es el cartílago que tiene la circunferencia completa, y ahí no tiene para dónde expandir el edema. Entonces, en esa parte es donde más se obstruye a nivel de subglotis. Aquí tenemos la imagen de la laringe en una videoendoscopía, y van a ver aquí la epiglotis en la parte superior, ¿sí? Aquí están las cuerdas vocales, que le siguen son las cuerdas falsas o las bandas ventriculares. Aquí tenemos el repliegue ariteno-epiglótico que están las queratinoides, y esto sería aquí comisura anterior de las cuerdas, comisura posterior, y aquí está en fonación, ¿no? Están cerradas, las dos cuerdas están en aducción. La epidemiología. Se dice que hay una mayor predisposición en mujeres, también por la cuestión del diámetro y la longitud de la laringe, ¿no? Que es menor que en el hombre. Pero realmente, actualmente no hay mucha diferencia, sobre todo en la patología inflamatoria. Entonces, este es muy importante, miren. Niños, virus y bacterias, y generalmente formas agudas. Adultos, generalmente agentes irritantes, y formas crónicas es donde vemos mayor patología, ¿no? También la variación climática. En periodos de otoño-invierno vemos más problemas de laringotraqueitis, invierno-primavera, más problemas de epiglotitis. Y en adultos, sobre todo, el reflujo gastroesofágico se presenta en 15% de la laringitis crónica, con esto que es bien interesante, 60% de pacientes niegan síntomas de reflujo gastroesofágico, o sea que tienen reflujo silencioso. Actualmente ya han subido la porcentaje, es un 70%, pero pues en nuestro texto dice 60%, ¿no? Las laringitis agudas, lo más característico, lo más frecuente, sobre todo en la edad pediátrica, es el croup espasmódico. Esta es una entidad no infecciosa que se debe generalmente a alergia o reflujo gastroesofágico. Acuérdense, los niños, los bebés que están en periodo de lactancia, generalmente por incompetencia y inmadurez del esfínter esofágico inferior, tienen reflujo. Entonces, también puede ser por inhalar humo o dióxido de sulfuro. Los niños de 1 a 4 años, que los vemos generalmente no tienen fiebre, y la forma paroxística nocturna es la más frecuente, y en ocasiones por la tos que genera se vuelve metizante o que les provoca vómito, ¿no? Y el vómito, al pasar el
jugo gástrico por la vía aérea superior, pues va a aumentar el edema. El tratamiento en general es humidificación, el uso de nebulizadores y otras medidas como poner esteroides, epinefrina racémica, ranitidina o omeprazol. Ya sabemos que la ranitidina pues ya no se usa, ¿no? Pero pues el omeprazol sí. Entonces pasamos a la laringotraqueitis de tipo infecciosa. En esta laringotraqueitis, generalmente la mayoría son virales de tipo agudo. El principal agente es el virus de la parainfluenza del 1, 2 y 3. También influenza tipo A o el causante de la gripe o el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. En otoño y en invierno es cuando estamos más atacados por este tipo de padecimientos. Y en niños, el sexo masculino, sobre todo menores de 5 años, es donde más se nos presenta. El cuadro clínico, aquí sí va a haber hipertermia y sobre todo en la noche, ¿no? Que se exacerba en la noche. Tenemos que la subglotis es el área de afección y donde más se cierra, como habíamos comentado antes, se edematiza y se ocupa por secreciones, lo cual pues provoca una tos de tipo áspera y ruidosa y con flemas, ¿no? De los agentes, Haemophilus influenzae, Streptococcus, Staphylococcus son los más frecuentes y generalmente antes se hacían radiografías simples laterales de cuello y se veía el signo, lo del escalón a nivel de la laringe, ¿no? Actualmente ya no se hacen este tipo de radiografías porque pues contamos con tomografía, que es un estudio mejor y nos da mejor imágenes y contrastes. Generalmente, histopatológicamente, pues hay inflamación aguda en la subglotis, hay infiltrado leucocitario, zonas de hemorragia con producción de fibrina, edema bastante intenso y infiltra el plano muscular. Y en la laringoscopía vamos a ver zonas de necrosis en la mucosa. En el manejo se usa mucho la epinefrina racémica. Esta es una forma especial de epinefrina que se nebuliza, ¿sí? Con un nebulizador neumático. También usamos dexametasona de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día en dosis intravenosas o una dosis única de 0.6 miligramos por kilogramo. Y siempre tener ambiente húmedo, ¿no? Los famosos humidificadores o vaporizadores de ambiente. Se va a intubar o se va a realizar traqueostomía, ¿sí? Si no hay mejoría en 2-3 días y hay que administrar esteroides, sobre todo después de que haya la extubación para evitar que haya un rebote de la inflamación a nivel de la laringe. Ahora pasamos a la epiglotitis. La epiglotis está ocasionada por Haemophilus influenzae tipo B, es de tipo bacteriano, y la evolución es de 2 a 6 horas, y la mayor incidencia es en invierno y primavera. Aquí sí va a haber hipertermia. Acuérdense que la epiglotis pues está en lo que sería la supralaringe o epilaringe, entonces es el área ahí donde va a haber pues obstrucción importante y va a tener algo de irritación y algo de obstrucción a nivel de faringe, o sea que hay cierta disfagia. Tenemos estridor laringio. El estridor es el ruido respiratorio que se escucha a nivel de la tráquea porque está cerrada, ¿no? Y después podemos tener hipoxia. Después, si esto evoluciona, puede causar desequilibrio hidroelectrolítico y llegar a acidosis, ¿no? Y tener colapso, narcosis y colapso. Entonces, bien importante que estos pacientes generalmente se ven en urgencias y en ocasiones pues hay que hacer maniobras de intubación. Este es el signo que le dicen del pulgar. Si observan, es una lateral de cuello con técnica para tejidos blandos y aquí señala dónde es la epiglotis y cómo se ve, pues como si fuera un pulgar aquí, cuando realmente debería verse la vía aérea amplia y con un paso ahí como de 1 centímetro de diámetro, ¿no?
En la epilotitis está ocasionada por Haemophilus influenza tipo B. Su evolución es rápida, de 2 a 6 horas, y la mayor incidencia es en invierno y primavera. Está contraindicado hacer una laringoscopia indirecta en el consultorio porque podemos provocar ahí que haya espasmo laringio y agudizar nuestro problema respiratorio. Todos los microorganismos involucrados son los siguientes. La mayor parte, como les dije, Haemophilus influenza en un 88%, Streptococcus pyogenes en un 20%, y Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae y viridans en un porcentaje menor, ¿no? Uy, aquí se trabó esto. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. Pues algo está pasando aquí con el internet porque no avanza. Aquí se está cargando, yo creo. Voy a entrar por el teléfono para ver si podemos continuar porque la computadora se trabó, ¿ok? ¿Me escuchan? sí, doctor. Sí, doctor, sí, escucha. ¿En cuál es? En la 7.
voy a desconectar. No tiene. No, todavía te puedes quitar esto. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Bueno, aquí vamos a seguir. Estoy en el teléfono, pero pues no tengo pointer, ¿no? Entonces, el tratamiento es intubación. Acuérdense que no vamos a hacer exploración en el consultorio. Y sobre todo, el tratamiento es administración de antibióticos, ampicilina, cloranfenicol o cefalosporinas de segunda o tercera generación por una semana, ambiente húmedo, y anteriormente se administraba helio como antiinflamatorio, inspirado junto con el oxígeno al 15%, ¿no? Y siempre usamos la epinefrina racémica nebulizada, que es la que les comentaba, que es una presentación especial de epinefrina o adrenalina, y que es muy, muy buena para bajar el edema rápidamente. Y los esteroides, 0.6 miligramos por kilogramo IM o IB. Tenemos vacuna contra la hemófilos influenza y se puede aplicar en niños mayores de 18 meses, y esto va a disminuir las complicaciones y la gravedad del cuadro, ¿no? Estas son las complicaciones: neumonía, otitis media, celulitis periorbitaria, meningitis, gastroenteritis, edema pulmonar, derrame pericárdico, acidemia y bradicardia. Por eso es bien importante detectar estos casos a tiempo, atenderlos de manera urgente y tener una vía aérea efectiva, permeable. Las características vienen en este cuadro, la diferencia entre lo que es laringotraqueitis e epiglotitis. La edad: la laringotraqueitis es en menores de 3 años, la epiglotitis es en mayores de 3. La instalación del cuadro es gradual, en el caso de la laringotraqueitis, de varios días, y en el caso de la epiglotitis, en el caso de la epiglotitis es abrupta, ¿no? Son horas de evolución. Son los pacientes que llegan a urgencias con estados de acidosis respiratoria, con hipoxemia. La tos, la característica es seca y áspera en el caso de la laringotraqueitis, y en la otra es una tos más común, normal. Y la postura, el paciente no tolera estar sentado en el caso de la laringotraqueitis, entonces y en el caso de la epiglotitis el paciente tiene que estar sentado, porque si se acuesta la epiglotis edematosa se cuelga y entonces bloquea la vía respiratoria. En el caso de la laringotraqueitis, el paciente no tiene cialorrea porque no tiene molestias a nivel de la supraglotis o la laringofaringe. Y en el caso de la epiglotitis sí, el paciente no puede deglutir, por lo tanto su cavidad oral está completamente llena de saliva, ¿no? En la radiografía, en el paciente con laringotraqueitis vemos el signo del escalón, y que es a nivel de subglotis, y en el caso de la epiglotitis el signo del pulgar, que era la placa que les enseñé ahí, y está en la supraglotis, ¿no? La causa es viral en el caso de la laringotraqueitis y es bacteriana en el caso de la epiglotitis. El tratamiento pues es más o menos igual, las medidas que habíamos medido ahí con la epinefrina racémica nebulizada y los esteroides parenterales. Y en la bacteriana, además de esto, se requiere muchas veces la intubación o traqueostomía, los antibióticos, y igual se nebuliza con epinefrina racémica y esteroides. Ahora, la laringitis por rinovirus es la que vemos más frecuente paciente adulto.
Entonces, vamos a utilizar otra vez el pointer. Ok, entonces les decía que la laringitis por rinovirus es más frecuente en el paciente adulto, ¿sí? Y va a provocar una disfonía áfona episódica, una tos seca, malestar general, hay hipertermia, edema, eritema difuso de las mucosas, ¿no? El tratamiento, igual, humidificación, en el caso del adulto, reposo de la voz, hidratación, antitusígenos y expectorantes. La otra causa de este tipo de laringitis es la difteria. Ya habíamos platicado que es raro ver difteria, ¿verdad? Pero se tiene que seguir mencionando, y este tipo es causada por la bacteria que se llama Corynebacterium difteria. Se ven niños mayores de 6 años, son formas pseudomembranosas grises, como se ven en la faringe, en las amígdalas, que sangran al tratar de desprenderlas. Aquí la traqueostomía es de primera elección para evitar avanzar un tubo orotraqueal que se pueda llevar estas bacterias a la vía respiratoria baja. Hay una antitoxina diftérica, pero es muy sensible a penicilina, clindamicina o rifampicina. No. Aquí tenemos Si quieres, luego aquí. Uy. No puedes. Déjame nada más cerrar esto. Parece que ya se cerró, ¿no? Sí, me escuchan ahí, ¿verdad? Pues se volvió a trabar y voy a seguir otra vez con el teléfono, ¿no? Miren, el tratamiento, todo este tipo de patología es siempre humidificación y todo lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, la laringitis bacteriana inespecífica se refiere, pues, cuando son secundarias a infecciones de vías respiratorias cercanas. Y el cuadro clínico, pues, hay hipertermia, puede haber disfagia y disfonía, ¿no? El tratamiento, igual, humidificación, hidratación, antiinflamatorios no esteroideos y antibióticos. Los agentes causales, ahí los tienen: Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el Piógenes. La radiografía nos va a mostrar, como les habíamos dicho, edema en la epiglotis y dilatación de la faringe, y las complicaciones que se presentan, pues es el absceso epiglótico, ¿no? Es una infección bacteriana, entonces se va a presentar este tipo de abscesos. Las laringitis crónicas, que dijimos que se ven más en el paciente adulto, generalmente son por abuso de voz y por reflujo, es lo más frecuente. La laringitis por reflujo también se le llama síndrome de Cherry,
y esto es que los tejidos están expuestos a el ácido gástrico y va a producir la inflamación de la laringe y se potencializa por otros factores agresores. Se puede presentar en niños y adultos. La manifestación más frecuente es la tos nocturna. 2/3 de la laringitis por reflujo no tienen percepción de los síntomas. Hablábamos que un 60% tienen reflujo silencioso. Y la prueba de oro o el test GOLD es una pHmetría de 24 horas o la prueba diagnóstica con tratamiento. Si damos inhibidores de la bomba de protones, o sea, el omeprazol o sus derivados, por 15 días y el paciente mejora, eso es lo que llaman la prueba diagnóstica con tratamiento. Los casos más severos pueden asociarse a estenosis a nivel de laringe hasta en un 72% y sobre todo en niños, y se asocia también al desarrollo de cáncer laringe. Entonces, en este tipo de laringitis hay 4 patrones. Primero es el edema de Reinke a nivel de las cuerdas vocales. Después hay un edema difuso con mucosa granulosa y friable y laringitis posterior. Y puede haber formación de granulomas, que es tejido que vamos a ver más adelante en ciertas imágenes. El tratamiento, pues ya lo dijimos, es el omeprazol. Se da doble dosis y 2 veces al día. 40 miligramos, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena, y tratamientos que pueden durar de 6 a 24 semanas. Los exámenes de laboratorio, pues hay que pedir VH, donde vamos a tener variables en los leucocitos, alteraciones en la velocidad de sedimentación globular. Hay que pedir BRL porque también hay la forma sifilítica de laringitis. Hay que hacer exudados faríngeos y hemocultivos. Se toma gasometría, sobre todo cuando el paciente está desaturando, y nos ayuda para el manejo, pues, de la gasometría y ver cuándo va a ser necesario no intubar al paciente. PPD positivo en todos los que sospechemos que hay origen de fímico, tuberculosis, y un examen general de orina y química sanguínea, y prueba de ELISA si se sospecha tuberculosis o alguna laringitis por hongos. Estudios de gabinete, rayos de AP lateral de cuello, tomografía lineal se usaba antes, actualmente usamos nada más tomografía computarizada. La endoscopía, sobre todo en el paciente que no está sufriendo una epilotitis, porque eso es peligroso. La pHmetría en pacientes que sospechemos reflujo, y biopsias y análisis, sobre todo en laringitis granulomatosas, para descartar posibilidades de neoplasias. El tratamiento es específico para cada entidad. Medidas generales: hay que hacer humidificación, reposo de la voz, hay que evitar irritantes inhalados o ingeridos, evitar, pues, que el paciente esté en mala posición, y el apoyo ventilatorio es muy importante. La laringitis pediátrica requiere de intubación y traqueostomía y el tratamiento específico con el antibiótico. Y las formas crónicas de apoyo ventilatorio, antibióticos, antiinflamatorios y antimicóticos. La evolución y el pronóstico. En procesos agudos, el peligro radica en la obstrucción de la vía aérea y las consecuencias, ¿no? Si se ha garantizado ya la vía aérea, el pronóstico es muy favorable, ya sea por intubación o traqueostomía. Las formas crónicas casi siempre van a entrañar riesgos de secuelas que requieren tratamientos prolongados, a veces cirugías, y los resultados son poco satisfactorios, o la recurrencia puede ser muy concurrente, muy seguido, ¿no? La prevención: hay que hacer las inmunizaciones en el caso de Corynebacterium difteria, la vacuna de la tuberculosis, medidas higiénicas dietéticas en el caso de reflujo, y en todos hay que dar por lo menos de 8 a 15 días de reposo de la voz para evitar la fricción de cuerdas y que siga perpetuándose el edema, ¿no? Entonces ya cubrimos lo que son las laringitis agudas y crónicas. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones hipertróficas de la laringe. A estas nos referimos a todas estas patologías que están hechas por irritantes de tipo inhalatorio. Así tenemos
Esto causa un trauma constante y prolongado en el caso del tabaquismo, de los cantantes o en el caso de intubaciones traumáticas. La exposición a agentes ambientales nocivos como es el humo, tanto del tabaco como de las estufas de leña, o gente que trabaja en minas, gente que trabaja en lugares donde hay motores y generan contaminación por derivados del petróleo. El trauma vibratorio por mal uso o abuso de voz se considera una enfermedad profesional en cantantes, locutores de radio, maestros y todos los que usan su voz como herramienta de trabajo. La fricción debida a cuerpos extraños se refiere pues al tubo orotraqueal, que muchas veces los pacientes requieren en unidades de terapia intensiva y dura mucho tiempo entre las cuerdas, provocando fricción, irritación y daño a las cuerdas vocales. Esto ya lo habíamos mencionado, la epidemiología, el tabaquismo, el uso de químicos también o agentes volátiles como gasolinas o tinners o solventes. La fisiopatología, pues es como dice aquí, traumatismo directo por irritación, edema, hay cambios en la perfusión tisular, erosión, laceración y ulceración, y finalmente que deja esto una cicatrización, fibrosis o hipertrofia y granulomas. Dentro de las lesiones, lo más frecuente son los pólipos, se consideran tumores benignos, son frecuentes, son de aspecto liso y brillante. Y la etiología es hematomas, abrasión, trauma o abuso vocal. Los síntomas, como le habíamos dicho, siempre tos, disfonía áspera o afonía intermitente, con recuperación brusca de la voz y disnea. El tratamiento de los pólipos, que generalmente son unilaterales y son localizados en una cuerda vocal, a veces son pediculados o a veces son sésiles, es excisión con técnicas de microcirugía de laringe, ¿sí? Entonces, en el posoperatorio de todo paciente que se opere de cuerdas vocales, hay que hacer reposo absoluto de la voz. La vocalización es gradual, empezamos con monosílabos, disílabos, frases cortas, siempre humidificación, dieta blanda y medidas antirreflujo en los casos donde pues hay reflujo, ¿no? Ahora, el pólipo unilateral hemorrágico son gente que trabaja en ambientes ruidosos como en fábricas, en talleres de torno, en la industria minera y que están usando anticoagulantes o aspirina. Aquí hay ruptura de los capilares en el espacio de Reinke, hay extravasación sanguínea y acúmulo de líquido inflamatorio, se forma el hematoma, se organiza y finalmente queda el pólipo. El edema de Reinke se refiere a una forma de edema o poliposis difusa que se asocia mucho al tabaquismo intenso y abuso de la voz. Aquí dice el espacio de Reinke es un espacio potencialmente localizado justo debajo del epitelio de cada cuerda vocal que está formado por tejido conectivo laxo. Ocasiona virilización de la voz en las mujeres fumadoras mayores de 50 años. Se asocia también con el hipotiroidismo, el reflujo gastroesofágico y el abuso crónico de voz. Estos tipos de edema puede evolucionar también a poliposis de las cuerdas vocales. El tratamiento pues es conservador y si no hay mejoría se considera el tratamiento quirúrgico, que es la microcirugía laringea, ¿no? El seguimiento de estos pacientes es importante porque mientras no se haga conciencia de el problema y ellos sigan haciendo mal uso o abuso de la voz, el cuadro puede repetirse. Esta es la imagen que tenemos en estos dibujos de una laringoscopía indirecta, donde vemos las cuerdas de aspecto normal, un pólipo, sésil. Estos son los nódulos laringeos que generalmente son bilaterales y en espejo, ¿sí? Aquí vemos una úlcera de contacto
En esta vemos una parálisis unilateral de la cuerda vocal. La parálisis está en la cuerda vocal izquierda. Y aquí vemos el parálisis bilateral y cómo se observa el cierre completo de la glotis. Esta es la imagen de los nódulos. ¿Lo ven? En espejo. Son los nódulos pequeños y muy frecuente en personas, como les dije, maestros, locutores, cantantes que usan su voz como herramienta de trabajo. En la edad pediátrica predominan varones y es en relación inversa en el adulto, ¿no? Lo vemos también en pacientes de manera recurrente que tienen paladar hendido porque ellos forzan un poco la voz y hay fricción entre las cuerdas, ¿no? Las manifestaciones clínicas es disfonía áspera de inicio agudo o lentamente progresivo, y en la laringoscopía se ven los nódulos simétricos bilaterales de tamaño variable, siempre o la mayoría de las veces en el tercio anterior de las cuerdas, como se ve aquí en este dibujo, ¿no? Aquí vemos otros nódulos, aunque salió un poco desenfocado aquí, cómo están en espejo, uno pegado al otro. Están en el borde libre de la cuerda vocal, tercio anterior o medio, y esto es por una irritación local, o sea, la fricción entre las dos cuerdas hace que se formen estas especies de callitos. Cuando son agudos se ven blancos y rojizos, y crónicos es sin edema, ¿no? Que es como se ven aquí. El compromiso de la irrigación, cuando hay edema, produce la fibrosis que termina en el nódulo laríngeo, ¿no? El tratamiento, cuando estos nódulos son mayores de 2 milímetros, sí, se va a hacer resección quirúrgica, que es la microlaringoscopía. El tratamiento es reposo de voz también y mandarlos con un foniatra para que les ayuden a modular su voz y hacerlo de manera correcta. Generalmente los nódulos que son unilaterales van a corresponder a quistes intracordales, como los vamos a ver más adelante. Este es el aparato laringoscopio de Klein-Sasser. Esto se pone con el paciente obviamente anestesiado. Aquí tenemos el tubo orotraqueal y por visión microscópica abordamos las cuerdas vocales que estarían aquí y entonces se hace la resección de los nódulos. Y estos son los quistes, miren, tienen otra forma. Este ya está bien formado. En el otro lado nada más vemos el edema de Reinke, es una cuerda que se ve hinchada. Estos generalmente se dan por obstrucción de conducto glandular. En la epiglotis también se pueden ver los quistes, y en la zona epigótica van a, si son muy grandes, causar dificultad respiratoria. Como les digo, esto es mayor en adultos que en niños. No hay un predominio de sexo o raza. Se relacionan otra vez abuso de voz, y los quistes mucosos aparecen espontáneamente, a veces después de infecciones de vías respiratorias. Aquí estamos con un quiste. Vean la característica. Es el tejido normal de la cuerda y vemos el quiste aquí, ¿no? De inclusión. Es unilateral y puede hacer de coloración rosa, amarillento, es liso, pediculado, y va a provocar dentro del cuadro clínico disfagia y disnea, ¿no? El diagnóstico diferencial es con laringoceles. Los tipos de tratamiento van desde inclusión, este es el láser que se usa, es el láser CO2, y lo que hace el láser es pasar a través de un gas que es el CO2 y nos da las características para hacer este tratamiento. Se hace una marsupialización de los quistes y es un tratamiento muy adecuado porque no provocamos incisiones a nivel de la laringe y no nos sangra, y tenemos un campo blanco ahí para operar. Estas son otras lesiones, son úlceras y grandomas. No sé si alcancen a ver, estas son las bandas ventriculares o cuerzas falsas, y aquí están las
cuerdas vocales verdaderas, y aquí está el granuloma a nivel de la comisura posterior, donde estaría la apófisis aritenoides. Esto generalmente, así se ve un paciente que ha estado intubado mucho tiempo. Tuvo este tipo de granulomas, el paciente se desintuba y tienen tos crónica, esto se complica por reflujo, la voz o garrasquear. Entonces los síntomas y clínicamente pues ya vimos, hay eritema, hay depresión ulcerada y hay sudados ahí. Estos son otros granulomas. Observen cómo se pierde toda la anatomía y generalmente puede aplicarse una inyección intralesional con esteroides, dexametasona o betametasona, y dejar la cirugía como último recurso, ¿no? Bueno, estas son las lesiones que vemos nosotros a veces en cuerdas vocales. Esta se llama leucoplaquia, que significa una placa blanca. Generalmente son planas y se observa en cualquier lugar de la mucosa. Siempre están en la cara superior de la cuerda vocal. Para que se ubiquen, aquí es la epiglotis, perdón, acá es la epiglotis, esta es la comisura anterior, comisura posterior, aquí estaría el esófago. Estos son los aritenoides, los pliegues ariteno-epiglóticos, y aquí están las leucoplacas, más prominente pues en la cuerda vocal izquierda. Siempre hay inflamación, hiperplasia en el estudio histopatológico, y hay degeneración pseudoepiteliomatosa y generalmente acantosis y queratosis. Estas a veces son los pródromos del carcinoma in situ de cuerdas vocales, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí se observa también una leucoplaca en la cuerda vocal izquierda. El tratamiento, aparte de la resección y biopsia, es humidificación, reposo de voz, evitar los irritantes, tratamiento con antiácidos y el manejo quirúrgico, microcirugía endolaringia, cirugía laringe endoscópica, criocirugía o cirugía con láser. Todos los casos tienen que evaluarse individualmente y seleccionar el procedimiento más adecuado, ¿no? El pronóstico, generalmente en pólipos, nódulos y quistes es favorable. Cuando hay estenosis, membranas laringias o ulceraciones o granulomas es reservado. Y las leucoplaquias y edema de Renke, esos pacientes se les tiene que dar seguimiento porque se sospecha de degeneración maligna al tiempo, ¿no? Más o menos un 12% degeneran después en carcinoma epidermoide. La prevención, pues en el paciente fumador, dejar de fumar, evitar alimentos irritantes en el que tiene reflujo, modular la voz en los profesionales de la voz, siempre tener adecuada hidratación mientras estamos impartiendo clases o en alguna actividad donde usemos la voz como herramienta. Y esto fue las lesiones granulomatosas. Ahora vamos a ver lo que se llama los tumores benignos de laringe. En generalidades, con excepción del papiloma, los tumores benignos son poco frecuentes. El papiloma, que está dado por papilomavirus, afecta de manera frecuente, sobre todo en la edad pediátrica, es la papilomatosis laringea juvenil. Los síntomas más comunes son evolutivos y es de cuerpo extraño, tos seca, garraspeo, disfonía permanente, afonía y disnea cuando hay obstrucción. El diagnóstico es por historia clínica, se hace por la laringoscopía indirecta o directa, el estudio histopatológico después de la biopsia, y la endoscopía nos da una visualización más detallada y nos permite el seguimiento del paciente porque generalmente los papilomas son recurrentes, ¿no? En imagenología, pues, tomografía computarizada o resonancia magnética si es necesario. Ya no se hace tomografía lineal, ni geroradiografía tampoco.
Ya se trabó esto. Sí cambió ahí con ustedes. Se ve la otra imagen. Sí. Bueno, entonces tenemos tumores que son de estirpe epitelial, mesenquimatosos y neuroectodérmicos. Como les dije, en los epiteliales, el más frecuente es el papiloma, después tenemos el adenoma oxifítico o oncocitoma, el adenoma y el adenoma pleomorfo. Los tumores mesenquimatosos, leiomioma, rhabdomioma, lipoma, los hemangiomas que son congénitos y el linfangioma también de tipo congénito y el condroma que es un tumor del cartílago laringio. Los tumores neuroectodérmicos son muy poco frecuentes, de estos tenemos el neurinoma, el neurofibroma y el quimodectoma. Neurofibroma lo vemos en la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis congénita, ¿no? Creo que ya se trabó esto otra vez. Bueno, en general estos son los tumores benignos. No, ya se acabó. 34, 34. Bueno, entonces, este es el fin de la clase. No sé si tengan preguntas. Estoy eco porque está cambiando. ¿Sí me escuchan? Sí, yo doctor tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, Era sobre la epiglotitis. epiglotitis. Sí. Ajá. Ya ve que mencionó que la evolución es en cuestión de horas, de 6 a 8. Abrupta, así es. Entonces, todas las complicaciones que mencionó se van dando conforme se aparece, bueno, mientras va evolucionando, o ya son complicaciones un poco más tardías de que no se atendió o algo. No, la única complicación así que aparece más tardía es si es un absceso epiglótico. Porque acuérdate que es bacteriano, ¿no? La epiglotitis es bacteriana. Entonces, las complicaciones son inmediatas. O sea, es hipoxia, asfixia y pues si no intubas y todo, el paciente se te va. Ah, ok. Entonces es prácticamente una urgencia todo. Es una urgencia. Como les dije, estos casos, la laringotraqueitis y la epiglotitis se parecen muchos en los síntomas, pues. Lo importante es detectar cuándo es una, cuándo es otra. Y eso está basado, pues, en los antecedentes, ¿no? La laringotraqueitis generalmente viene precedido de un cuadro de vías respiratorias altas y avanza hacia la laringe. La epiglotitis es abrupta, rápida y generalmente es bacteriana y va a tener muchas dificultades para deglutir. Están llenos de saliva porque no la pueden pasar, pues duele, porque está en supraglotis o la faringolaringe, pegadita a la laringe y duele a la deglución. Acuérdense, cuando hay ronquera, disfonía, generalmente no hay dolor, o sea, el edema y todo esto en laringe no causa dolor, pero si está en la parte alta de la laringe, o sea, en la supralaringio o laringofaringe, ahí sí porque involucra pues estructuras de la deglución. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, Dime. mencionó que en la laringotraqueitis, bueno, por ejemplo, también en los niños que están padeciendo de esta enfermedad, muchas veces los cuadros de tos seca empeoran en la noche. Sí. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Es por la posición en la que están o es por el descenso de la temperatura o No, por es qué por la fenómeno? posición. ¿Es por la posición? Sí. O sea, cuando se inflaman las estructuras laringias, al estar en decúbito supino, se cierra un poquito más la vía aérea, pues. Eso es lo que pasa.
y también porque se dificulta más el manejo de secreciones, ¿no? El paciente acostado. Ok, Tosen y gracias. expulsan. Ándale, pues. Bueno, la clase de la semana que entra vamos a ver los tumores malignos de laringe y tumores de glándulas salivales. ¿Sí? Benignos y malignos de glándulas salivales y nada más tumores malignos de laringe. Y para el día 30 creo que sería la última clase de esta parte de cavidad oral y cuello. Vamos a tener el examen. Doctor, Sí. es que el jueves 16 es día inhábil según el calendario del Unison. Ah, es cierto. Entonces, va a ser el jueves, ¿qué? 23. 23. Entonces, el jueves 23 tenemos la siguiente clase y al 30 de septiembre el examen. Ok. Para que vayan leyendo los capítulos. ¿Puedes Bueno. subir las presentaciones al grupo de Teams? Sí. Ahorita la subo nada más que estoy ahorita en el teléfono porque la computadora yo no sé qué le pasó. Pero sí, ahorita la subimos. Pero léanse los capítulos, ¿eh? Está más basado en lo que viene en el libro que en lo que yo les digo aquí. Doctor, una duda. ¿Cuáles mencionó que eran los autores de los libros que nos mencionó anteriormente? Germán Fajardo y Rogelio Chaboya. Ok. Son los libros que están ahí en la biblioteca de la universidad, ¿eh? Hay 14, 15. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces nos vemos hasta el 26, 23. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.